La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holber Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, bienvenido a todos los estudiantes de la comuna de Copiapó. Mi nombre es Daniela Cuñas Ruiz, soy profesora del Liceo Fernando Aristía Ruiz de Paipote y durante el día de hoy vamos a trabajar en la clase número 5 de Lenguaje y Comunicación para sexto año básico. El objetivo que vamos a abarcar el día de hoy es identificar elementos del género lírico, reconociendo quién es el hablante, motivo y objeto lírico en un poema. Para poder contextualizar, ¿cierto? Y siempre recordar un poquito lo que hemos visto en las clases anteriores, vamos a recordar que el género literario siempre hace referencia a los textos que van a incluir fantasías, ¿cierto? Estos textos tienen la particularidad que le permiten al autor crear un mundo que ellos deseen, con los personajes que quieran, con los conflictos que quieran, porque esto permite incluir la imaginación y las fantasías. El género literario siempre se va a dividir en tres subgéneros. Narrativo, que sabemos que tiene como objetivo relatar o contar una historia. En él hay personajes, hay conflictos, hay espacio. ¿Qué texto podemos conocer ahí como narrativos? El cuento, la leyenda, el mito, las novelas. Luego está el género lírico. El género lírico hace referencia a los textos que me permiten expresar sentimientos y emociones, por ejemplo, canciones y poemas. Y finalmente está el género dramático. En el género dramático sabemos que son textos que se escriben en diálogos o parlamentos porque tienen como objetivo que se puedan dramatizar en una obra de teatro. Durante la clase anterior vimos cuál era el objetivo del género lírico. Primero, recordemos que su objetivo siempre va a ser transmitir y expresar sentimientos y emociones. Su objetivo siempre es dar a conocer nuestra interioridad al resto de las personas, es decir, qué está pasando por nuestros sentimientos. Luego está que se van a estructurar siempre en versos y en estrofas. Yo al observar un texto sé inmediatamente que es un poema porque tiene la estructura de que sabemos que los versos son las líneas de un poema y la estrofa está compuesta por un grupo de versos. Y finalmente, ¿qué características siempre va a tener el género lírico? Que es subjetivo. ¿Qué quiere decir que sea subjetivo? Que va a expresar los sentimientos y emociones de una sola persona, que en este caso es quien los crea, ¿cierto? Trata de dar a conocer belleza, trata de hacer rimas, de exagerar las emociones, ¿cierto? Y que suene mucho más romántico quizás lo que yo quiero expresar. Y luego sabemos que su autor en este caso recibe el nombre de poeta o poetisa, que ellos son los encargados de crear estas obras líricas. Ahora, lo que vamos a conocer el día de hoy primero es que como el género narrativo y los textos narrativos tienen sus propios elementos, lo mismo ocurre con el género lírico. El género lírico, todo poema, siempre va a tener tres elementos y no puede haber ausente uno de ellos, ¿ya? ¿Cuáles son? El hablante lírico, el objeto lírico y el motivo lírico. ¿A qué me refiero? A que yo, por ejemplo, no puedo leer un poema y decir, no, este poema no tiene objeto lírico. Jamás, siempre tienen que estar presentes estos tres elementos en toda poesía. Vamos a definir cada uno de ellos. Primero, ¿quién es el hablante lírico? El hablante lírico es la persona que a mí me transmite sus emociones o sus sentimientos dentro de un poema. Es quien a mí me permite expresar este mundo ya al resto de los lectores. El hablante lírico, ¿a qué hago referencia para que podamos contextualizar un poquito, sea mucho más simple entender? Es lo que ocurre en el género narrativo con el narrador. El narrador me cuenta la historia, lo mismo sucede acá en el género lírico. El hablante es quien me habla, quien me cuenta el poema, ¿ya? Que no es lo mismo que el poeta. El poeta es una persona, ¿cierto?, quien crea la obra, y es el poeta que crea este ser ficticio, que es el hablante, que a mí me habla o me narra la poesía. De hecho, el hablante no está explícito, sino que yo, por lo que expresa el poema, debo ser capaz de inferir y deducir quién es el personaje que está hablando el poema. Vamos a ver unos ejemplos para que pueda tener todo un poquito más claro. La siguiente estrofa dice: yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Acá, si yo veo esta estrofa, sé que es un poema que va dedicado a una hija. Por lo tanto, si el poema habla de una hija, ¿quién lo está hablando? El hablante lírico es una
madre. El siguiente, madre, cuando sea grande, ay, qué mozo el que tendrás. Es un poema que le habla a su madre, se dirige a ella, por lo tanto, si va dirigido a una madre. ¿Quién está hablando el poema? El hablante lírico va a ser un hijo, ¿ya? Entonces, el hablante siempre es el personaje que a mí me cuenta o me narra el poema. Por ejemplo, ¿cuáles podemos conocer? Hay un universo de hablantes líricos, pero yo acá les doy algunos ejemplos que encontramos constantemente en poemas. Un hombre enamorado, ¿cierto? Porque constantemente los poemas hablan de amor y expresan lo que uno siente al estar en esta etapa. Un anciano consejero, una madre, una persona que perdió un ser querido, ¿cierto? Cuando nosotros nos encontramos en esa circunstancia, solemos expresar nuestras emociones a través de un escrito. Alguien que quiere a su mascota, puede ser una persona que está feliz, puede ser una persona que a lo mejor está en un momento de soledad. Entonces no nos olvidemos que el hablante lírico siempre es el encargado de hablar o narrar el poema, que nunca va a ser lo mismo que el poeta o la poetisa. Siguiente. El motivo lírico. El motivo lírico también siempre está presente en los poemas y el motivo lírico hace referencia a la emoción o el sentimiento que yo deseo expresar en mi poema. Es decir, cuál es el objetivo, qué quiero dar a conocer o qué emoción quiero expresar, digamos, en cualquier poesía. Aquí hago referencia, vamos a leer el siguiente ejemplo. Por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso yo no sé qué te diera por un beso. ¿Qué está expresando este poema? ¿Qué emoción nos está dando a conocer o qué sentimiento? Ese es el motivo lírico. ¿Cuál es el motivo lírico? El amor, ¿cierto? Porque esta estrofa me está expresando amor hacia una persona. Vamos a ver algunos ejemplos de cuáles son como los motivos que encontramos constantemente en poesía. Puede ser el amor no correspondido, ¿cierto? Hay muchas poesías y canciones que hablan eso, de cuando uno a veces ama a una persona, pero lamentablemente el otro no siente lo mismo. Podemos expresar, o puede ser motivo lírico, la alegría, la tristeza, soledad, angustia, puede ser agradecimiento, puede ser piedad, puede ser perdón. El motivo lírico entonces siempre va a ser el sentimiento o la emoción que yo deseo expresar. Vamos con el siguiente, objeto lírico. El objeto lírico es en quien se inspira el poema, es a la persona que se dirige el poema, de quien habla o insisto en qué imagen yo me baso para inspirar y crear mi poesía. Veamos el siguiente ejemplo para que nos quede un poquito más claro qué es el objeto lírico. Vosotras las familiares inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. ¿Cuál es el objeto lírico? ¿De quién me habla? ¿A quién se dirige este poema? ¿En quién está inspirado? En las moscas, ¿cierto? Porque a ella la está escribiendo y de ella me habla. Entonces, el objeto lírico siempre es a quién se dirige, de quién habla, en quién se inspira para expresar las emociones o sentimientos. Algunos ejemplos que podemos encontrar constantemente en objetos líricos dentro de un poema. Una persona amada, ¿cierto? La mayoría de los poemas nos hablan acerca de la persona que uno puede estar enamorada. Puede ser un poema a un animal, a la patria, ¿cierto? Nosotros encontramos muchas poesías referente a lo hermoso que puede ser nuestro país. Una madre, podemos encontrar un poema que ha dirigido o habla del padre o de un hijo, incluso estaciones del año. También es muy común que acá nosotros nos encontremos con los textos que son las odas, que las odas nos hablan de objetos comunes y hablan acerca de las características que ellos tienen y resaltan cualidades positivas. Por ejemplo, hay odas a la cebolla, odas al congrio, odas al libro. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos que el objeto lírico siempre es en quien se inspira o de quien habla el poema. Generalmente está en el título de cualquier poesía. Ahora, vamos a hacer los siguientes ejercicios donde tenemos que reconocer quién es el hablante, cuál es el motivo y objeto lírico de las siguientes estrofas. Encontramos acá la estrofa de una canción. Perdóname, madre, si te hice llorar, perdóname las veces que te hice rabiar, no hay mujer en este mundo que ocupe tu lugar, porque madre hay una sola y no se puede reemplazar. Acá nosotros tenemos un poema que nos habla acerca de una madre y de, digamos, lo que vive ella con su hijo. El poema está dirigido a
la madre. Por lo tanto, el hablante lírico va a ser su hijo o hija. El motivo, ¿qué cosa está expresando? Está expresando amor hacia su madre, ¿cierto? También está expresando agradecimiento, incluso también le pide disculpas, o pueden ser los motivos líricos. Y el objeto lírico, ¿de quién habla o a quién se dirige el poema? A la madre. Entonces no nos olvidemos, hablante en este caso es el hijo, porque es quien habla el poema, el motivo, lo que expresa a través de ella es el amor, y a quien se dirige o en quien se inspira para escribir esta poesía es su madre. Vamos al siguiente ejemplo, que también es una canción muy conocida que aparece en una película reconocida como Coco, ¿ya? Hay una canción ícono en esta parte de la película porque es un recuerdo que tiene su hija con su padre. Lo vamos a leer, dice: recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos estés, recuérdame. ¿Quién es el hablante lírico? Sabemos acá que quien está hablando esta canción es este personaje Héctor, ¿cierto? Que es el padre de esta niña. ¿Cuál es el motivo lírico que expresa en esta canción? Se está despidiendo, pero además expresa amor hacia quien en este caso es el objeto lírico, que es Coco, que obviamente es la hija de este personaje, ¿ya? Entonces, acá tenemos otro ejemplo para que, insisto, nos siga quedando muy claro en qué consiste el hablante, el motivo y el objeto lírico. Porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. Acá tenemos una estrofa o una poesía que nos habla acerca de un árbol. Por lo tanto, podemos decir que el hablante lírico en este caso es un jardinero. ¿Qué motivo o qué cosa está expresando? Ahí lo dice claramente, que él siente piedad, entonces es una especie de lástima y piedad que siente hacia las características de este árbol, que en el fondo él dice que no es tan agraciado o tan bello como el resto de los árboles que existe. Y el objeto lírico, ¿de qué árbol me habla en específico? De la higuera. Recordemos entonces y retroalimentemos lo que hemos trabajado el día de hoy. No nos olvidemos que el género lírico siempre va a tener como objetivo expresar sentimientos y emociones, dar a conocer nuestra interioridad. El género lírico siempre va a tener presente 3 elementos. No puede faltarme ninguno de ellos en algún poema. Primero está el hablante lírico. El hablante es el encargado de narrar o hablar el poema. Utilizo el concepto narrar para que nos quede un poquito más claro. El hablante lírico es un personaje, ¿cierto?, ficticio, hecho por el poeta o la poetisa. Nunca va a ser el poeta o la poetisa porque siempre es un personaje ficticio. Y yo debo ser capaz de deducir quién está hablando el poema según lo que se expresa. Motivo lírico es el sentimiento o la emoción que yo quiero dar a conocer con el poema o lo que expresa en sí la poesía. Y objeto lírico es de quien habla, en quien se inspira o a quien hace referencia el poema. Acá hay unos ejemplos de los típicos poemas que uno encuentra en redes sociales que son una especie de meme. Insisto, en esta también vamos a reconocer quién es el hablante y el motivo y el objeto lírico. Todo poema lo tiene presente. Te digo algo bonito, te digo algo sincero, mi cariño es infinito y mi amor es verdadero. Hablante lírico, en este caso sabemos que es un chico o un niño enamorado que está expresando amor, ¿cierto? Y a quien va dirigido obviamente a la persona que él ama o a la chica que le gusta. Otro ejemplo: por ti vivo, por ti yo muero, por ti en clases me ponen cero. Hablante lírico también es un niño enamorado que está expresando amor, ¿cierto? Incluso dice que está tan enamorado que la chica que le gusta es culpable o la hace responsable de sus bajas calificaciones. ¿Y quién es el objeto lírico? La persona que a él le gusta. Siguiente ejemplo, dice: Gohan, Goku y Vegeta ni juntos pueden contra mi vieja. ¿Quién es el hablante lírico? Es un poema que hace referencia, ¿cierto?, a cómo él admira o las fortalezas de su madre. Por lo tanto, si es un poema que va dedicado a una madre, el hablante lírico va a ser un hijo. ¿Qué cosa expresa hacia su madre? Amor, ¿cierto?, y admiración a la fortaleza que ella tiene. ¿Y de quién me habla? ¿Cuál es el objeto lírico? Una madre.
Ustedes pueden poner en práctica el contenido que vimos el día de hoy acerca del hablante, motivo y objeto lírico en las siguientes páginas de su libro del Ministerio. En la página 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 y 107 van a encontrar una serie de ejercicios para poder poner en práctica lo que hemos trabajado durante el día de hoy acerca de los elementos del género lírico, que siempre van a ser 3: hablante, motivo y objeto lírico. Si ustedes no tienen físicamente su libro, lo podemos encontrar en la siguiente página web: www.curriculumnacional.cl. Ahí ustedes pinchan, buscan sexto año básico y pueden encontrar el libro para que puedan realizar los ejercicios sugeridos. Ante cualquier duda o consulta pueden hacerlas en el siguiente mail: copiapotv6basica.lenguaje@gmail.com. Y me gustaría que nos quedáramos antes de terminar la clase con la siguiente frase: así como el hierro se oxida por falta de uso, también la inactividad destruye el intelecto. Durante estos días tratemos no de verlo como a lo mejor solamente para hacer actividades entretenidas o tal vez no invertir nuestro tiempo bien. Yo los invito a que ustedes sigan estudiando, sigan reforzando y que también durante esta cuarentena sea una etapa de aprendizaje. Espero que esta clase haya sido de su agrado, que sobre todo puedan identificar bien quién es el hablante, el motivo y el objeto lírico dentro de un poema. Nos vemos en la próxima ocasión y en la siguiente clase de lenguaje y comunicación. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.